adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado. Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Donde Todo Cambió. Queridos hermanos, en esta noche nosotros tenemos un invitado muy especial. Para nosotros es realmente una bendición poder contar con la presencia de él en esta noche y también que nos acompañe en nuestro podcast Donde Todo Cambió. Así que les presento a mi querido hermano Juanito. Hermano Juanito, muy bienvenido en este encuentro, ¿no?, con el Señor, y de igual manera con todas las hermanas, con los hermanos también que nos vayan a estar viendo en este programa. Bueno, para mí es una alegría poder compartir con ustedes este podcast. Creo que es una herramienta muy buena para poder evangelizar y sobre todo conocer la vida de las personas, las historias, las realidades que viven, que pueden a lo mejor y de muchas maneras compararse con la vida que otros atraviesan. Y si siempre el testimonio de vida, el camino que uno puede hacer, les puede servir para que sigan avanzando, bendito sea Dios. Así que para mí es una alegría poder compartir con ustedes este podcast. Pues nosotros también muy alegres por compartir con su presencia y también su predisposición, ¿no? Mi hermano Juanito, nosotros prácticamente todos los programas que hemos ido realizando, pues nosotros queremos también conocer, ¿no?, quién es Juanito, dónde nació, qué hizo de niño, todo, ¿no? O sea, prácticamente saber cómo es en su vida, ¿no? En su vida cotidiana, en su vida diaria, porque digamos en el grupo podemos conocer a Juanito alabando, orando, predicando, pero no sabemos muy bien Juanito quién es. Sí, o sea, Juanito, ¿cómo se presentaría usted? Bueno, yo nací el 6 de febrero del año 1973. Mi mamá, yo soy de Santa Prisca, el centro de Quito, y mi infancia fue feliz. Cuando uno empieza, o sea, de pequeño feliz, travieso, alegre, con una madre que me atendía, me cuidaba muy bien, con un papá muy responsable, que trabajaba mucho, pero yo diría con una infancia feliz. Cuando fui creciendo, empecé a darme cuenta que mi papá tomaba, siempre tomaba los días viernes, se pegaba sus tomaderas, y empecé a ver otra realidad, ¿no? Otra realidad, que vivía quizás en silencio mi mamá, y que a nosotros los hijos, yo soy el segundo de 5 hermanos, nos resguardaba y nos cuidaba para protegernos quizás de esta visualización de lo que vivía mi mamá con mi papá en su matrimonio. Pero a la edad de 14 años, a mi madre le invitaron a un grupo de oración allá en el sur de Quito, donde nosotros vivíamos ya. Y como yo era el varón, el más grande, tenía 14 años en ese tiempo, mi mamá me dijo: Juan, tú tienes que acompañarme a este grupo. Entonces no sabía yo de qué se trataba. Estaba en la edad de la cebra, porque aparte de burro era rayado, ¿no? Todos ya sabemos eso. Entonces yo no quería acompañarle y realmente me enojaba. Mi mamá dice que siempre iba llevando un elefante al grupo, porque yo iba bravo, o sea, trompudísimo. Entonces iba enojado al grupo. No me gustaba, realmente no me gustaba mucho eso. Era un grupo de señoras que se reunían para hacer la oración. Descubrí que era el grupo de la Renovación Carismática Católica y bueno, le acompañé a mi mamá por obediencia. Yo digo que por el oído, y algunos dicen por la música. Digo, no, por la oreja. Me jaló la oreja y me llevó al grupo. Pero Dios tiene sus momentos y sus planes. Yo recuerdo que había pasado el tiempo, cerca de un año, año y medio, y el grupo de oración donde nos estábamos reuniendo era el Hogar Santa Lucía, en Santa Rita de Casia, al sur de Quito. Era un hogar de huérfanos. Ese grupo cerró y yo dije, se acabó, genial. Cuando de repente mi mamá, golpeando las puertas de los vecinos en el condominio donde vivíamos, empezó a decir: voy a hacer un grupo en mi casa. Sí, ella empezó a maquinar todo para hacer el grupo, ya no allá, sino llevar el grupo de oración a la casa. Entonces yo decía, en mi casa ya no me va a obligar a salir, pero me obligaba a salir.
Entonces me decía, hay el grupo y todo eso. Yo también igual, yo decía, desde el cuarto escucho. Hablen nomás, reúnanse nomás y todo, pero sentí algo especial uno de esos días que mi mamá estaba haciendo el grupo. Me gustaba ver, me gusta hasta ahora, soy adicto a las películas, me gusta ver mucho películas y analizar, hacer críticas. Y estaba viendo en ese tiempo Tiburón 3, ¿no? Y estaba tan acomodado en mi casa cuando de verdad que yo sentí una voz audible, quizás no muchos creen esto, pero era una voz audible que me decía, Juan, te estoy esperando. Esa vez me levanté, o sea, era una voz tan penetrante, tan poderosa, que me retumbó en la cabeza y me levanté, apagué la televisión y salí al grupo que hacía mi mamá. Por primera vez, en cerca de más de un mes que hizo mi mamá el grupo, le acompañé presente, porque yo vivía el grupo desde el cuarto. Salí y creo que todo cambió ahí, porque sentí que Dios me amaba así como era y empecé a hacer un camino espiritual. Sin quitar un camino espiritual, no de santo, porque vivía mi juventud. En el colegio igual a veces me fugaba, no me enorgullezco de esto, pero me salía del colegio a veces. Mi mamá conoce todas las historias de eso. No me salía a hacer fechorías, pero salíamos con algunos amigos, nos fugábamos del colegio para comprar pan y un jugo que vendían riquísimo en una panadería ahí por la Villaflora, donde estaba mi colegio. Pero esa era mi historia, ¿no? Un joven sin que Dios te coarte o te coaccione tus vivencias personales, sino que como todo joven. Me gustaba el básquet, a veces desobedecía a mi mamá, tenía mis castigos merecidos, pero también viví la experiencia igual de mi papá, que siempre tomaba los días viernes. Nunca un padre violento, sino más bien tranquilo, le gustaba la música a volumen alto, escuchar, pero esa fue la experiencia, ¿no? Mi vivencia de juventud. Pienso que Dios de alguna forma empezó a hacer esa obra en mí, en mi mamá. Yo le digo a mi mamá que ella me dio a luz 2 veces, porque me dio a luz, me trajo a este mundo y ella me hizo nacer para Jesús, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, porque insistiéndome, presionándome, hizo que conozca a este Jesús que es impresionante. Cuando uno se enamora de Jesús, cuando uno le abre la puerta a Jesús, Jesús realmente transforma tu vida, no la cambia, no te quita las cosas, más bien las transforma en cosas buenas, positivas, y pienso que es maravilloso eso. Eso hacía breves rasgos de lo que es esta infancia que yo viví y esta adolescencia y juventud, ¿no? ¿Y cuando usted ya estaba en la universidad? Bueno, no fui a la universidad porque en los tiempos donde yo estudié, más bien dicho, en los tiempos que viví, uno ya salía del colegio y uno podía ya conseguir trabajo. Entonces hice una práctica en el diario El Comercio, apenas me gradué, llegué a mi casa y ya sonó el teléfono y me dijeron que regrese a hacer unas prácticas, a trabajar allá. Entonces desde que me gradué al otro día no descansé, fui a trabajar ya. Terminó el colegio. Terminé el colegio y empecé a trabajar. Una vivencia que viví con mi mamá, que no quisiera dejarla pasar y que quisiera que muchos jóvenes que escuchan y que ya empiezan a tener su ingreso económico, que aprendan. Mi abuelito tenía un aserradero y yo a los 12 años mi mamá me decía, papá quiere que le ayudes recogiendo el aserrín en los costales. Y le digo, claro. Entonces me llevó, bajó, yo con mis manos chiquitas cogí una pala y bueno, ahí me daba modos, ¿no? Mi abuelito también no es que me presionaba como un empleado más, sino siempre con el cariño y la ternura de un abuelo hacia un nieto. Yo hacía lo que podía y pagaba semanal. Entonces ya llegó el fin de la semana y baja mi mamá y me dice, papá va a pagar, vamos para que te pague. Entonces llegamos, mi abuelito saca en ese tiempo en sucres, ¿no? Y me paga. Y listo, yo con plata, un niño con dinero ya en la mano de su propio trabajo, era así un orgullo y una alegría.
resulta que mi mamá me dice, listo, dice, vamos a la panadería, ¿no? Entonces yo fui a la panadería y me dice, ¿qué quieres? Le digo, quiero esto, quiero este queso, quiero este pan con dulce. Y mi mamá dice, ¿y compremos leche? Le digo, sí, también una leche. Y compremos unos huevos. Le digo, bueno. Entonces, mi mamá ya todo armaba ahí, toda la panadera y el panadero guardaban en la funda. Cuando me dice, paga. Y le digo, no, yo pago. ¿Por qué? Si es mi plata, es mi trabajo. Si esto es mío, ¿por qué tengo que pagar yo? Mi mamá me dio una lección grandísima. Me dijo, compra para la casa el pan. Dios nunca te va a faltar con trabajo. No es que yo ese rato dije, o entendí y dije, sí, mami, acepto esas palabras que tú me dices. No, yo me puse a llorar, yo me puse a patalear ahí en la panadería. Y decía, ¿cómo? Si yo me esforcé, ¿por qué tengo que comprar? Y si no, hasta uno piensa ya de manera egoísta, ¿no? Empieza a ganar uno dinero y uno dice, solo es para mí. Entonces dije, ¿pero por qué tengo que comprar para los demás? ¿No? Y mi mamá me dijo, paga. El Señor nunca te va a faltar con trabajo. Entonces pagué esa vez llorando y llegamos y me comí el pan con lágrimas. Y todo eso. La siguiente semana igual mi abuelito pagó, mi mamá bajó conmigo y fuimos a la panadería por segunda vez. Mamá, si me estás viendo, por segunda vez. Y compró otra vez lo mismo y me hizo pagar. Me dijo, nunca te va a faltar el trabajo. Yo les digo a los jóvenes que nos ven ahora Que están trabajando. y que están trabajando, tienen su ingreso, aunque sea pequeño, provean su casa, provean la casa de sus padres. La Biblia dice que hay que honrar padre y madre, y una manera de honrar a papá y a mamá es, aunque sea un poquito, pagándole algún servicio básico por lo menos, o ayudándole en algo, algunos víveres, algunas cosas. Yo tengo la providencia de que también veo eso en mis hijos. Mis hijos ya tienen trabajo. Mi hijo mayor, por ejemplo, dice, ya vienen haciendo compras y viene y trae sus cartones con carne, con huevitos y todo eso y pone en la mesa. O mi hija también igual que compra algunas cosas, nos invita a comer afuera. Y bueno, yo veo el fruto de los hijos, ¿no? Pero también igual, nunca me ha faltado el trabajo. Nunca me ha faltado el trabajo. Y son cerca de 34 años que estoy trabajando. Y no me ha faltado el trabajo. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios porque de una u otra forma, las enseñanzas que mi mamá me ha dado han sido cosas que me han arraigado en la vida y que me han hecho también igual. Es como un cimiento que es fuerte y que te hace progresar. Eso, de ahí en mi vida de trabajo, pude trabajar desde los 18 años, sirviendo a Dios en el grupo, porque no es que el grupo se dejó, sino más bien mi mamá continuó, el grupo de la casa se cerró, pero ya nos unimos a otros grupos y empezamos a servir. Dios nos dio la oportunidad de servir. Yo a los 17 años yo ya predicaba los seminarios de vida en el Espíritu, con miedo, con temblor en las piernas, pero siempre valiente. Yo decía, Las primeras veces. sí, las primeras veces tiembla todo, ¿no? Sí. Pero Dios es tan providente. Yo me acuerdo que mi primer seminario de vida en el Espíritu que prediqué fue en el Colegio de las Doroteas, al sur de Quito, para unos padres de familia. Sacerdotes sentados al frente, religiosas sentadas al frente. Yo era un jovencito de 17 años y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Si no es por el mantel que me cubría las rodillas, uff. Cuando yo sentí una voz interior igual adentro mía que me decía, si les quitas el hábito, si les quitas el cuello de sacerdote, ¿qué son? Son solo hombres y mujeres. Entonces entendí también ahí que a veces el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, uno no tiene que fijarse, uno no tiene que tratar de impresionar a las personas, sino convencer a la gente de lo que tú quieres darles como mensaje o como un testimonio. Y la gente tendrá que escuchar lo que tendrá que escuchar y aceptar lo que también ellos quisieran aceptar, ¿no? Entonces yo les dije, no vengo a darles una clase de nada, sino vengo a contarles lo que Dios
Dios hizo en mí. Y empecé a hablar y bueno, ya, ahora no tengo pánico también a veces, pero ya, Ahorita. sí, más ahorita controlable. también, sí, un poco. Pero pienso que la convicción que uno tiene de Dios y cuando hablamos de Él, no estás diciendo mentiras, estás hablando verdades. Y la gente tiene que conocer esta verdad que se llama Jesucristo, que cambia las vidas, que transforma corazones, que te da plenitud en todos los aspectos de tu vida, porque así como fui feliz en mi niñez y también supe manejar mi adolescencia con las situaciones de casa que viví, Dios siempre estuvo presente. Dios estuvo presente en el trabajo que tuve y en el servicio y en el apostolado que daba cuando predicaba, cuando me llamaba a predicar en los buses. A veces, una vez me pasó algo chistosísimo, ¿no? Me subo al bus, meto la mano al bolsillo, nada de pasajes. Abrí mi mochila, saqué la Biblia y les dije, les vengo a predicar un mensaje. Soy católico. No tenía para el bus. Sí, imagino. Y mi recorrido era sí, de unos 10 o 15 minutos. Entonces dije, soy un joven católico que vivo acá, en nuestro grupo funciona aquí, y empecé a hablarles de Jesús. Entonces ya cuando llegué, Dios se dio las maneras. guardé la Biblia, les dije que el Señor les bendiga, y se pararon el bus y me bajé. Ya tocaba en los buses también. ¿También? Sí. Son experiencias que solamente Dios te puede hacer vivir y que si tienes la convicción, lo haces, sin miedo. ¿No? Eso. Entonces Dios ha sido, como digo, providente en muchas cosas. Luego, bueno, o más bien dicho, también igual, Dios también te premia cuando tú siembras en su reino o trabajas por Él, ¿no? Yo madrugaba a cantar en la misa de 6:30 de la mañana en San Bartolo. Yo vivía en Chillogallo. Para la gente que no conoce Quito y las distancias, siquiera en bus, unos 20 minutos. Y en la mañana no había bus, entonces yo me quedaba donde mis abuelitos, madrugaba, cogía la guitarra y subía a la iglesia. Entonces cantaba en la misa y bueno, ahí le servía también al Señor. Fruto de esa misa también es mi esposa, ¿no? Mi esposa iba a esa misa y siempre me pelaba el ojo. Ya son las misas de 6. Las misas de... En la misa de 6 Sí, al que que madruga Dios le ayuda. Al que madruga Dios le ayuda. Y O sea, ¿y a qué edad fue eso? ¿Cuándo ya empezó a tocar? a tocar la guitarra. Toco la guitarra desde los 15 años. Tenía 15 años. O sea, es que, eso digo, a los 14 me metí al grupo. Conocí a las personas que dirigían la renovación en ese tiempo, ese grupo, y había una guitarra viejita ahí, y yo cogí la guitarra y empecé a rasgar. Mi mamá le puso un profesor a mi mamá de guitarra, y como me gustaba a mí la guitarra, estaba hojeando, viendo, y yo repasaba. Empecé a cantar mis primeras canciones, no todo bien, pero empecé a tocar la guitarra y a animar. Entonces, ya cuando fui más grande, o yo ya más desenvuelto, le acompañaba a mi tío a tocar en las Eucaristías. Entonces ahí empecé con el tema de la música también. Soy músico empírico, nunca estudié música, no sé leer solfeo, más bien me confundo totalmente. Soy empírico y bueno, Dios me ha dado la gracia y el don, porque bueno, todo es de Él. Sí. Todo es de Él. Más bien la pregunta creo que hubiera sido ¿a qué edad conoció a su esposa? A mi esposa la conocí cuando tenía 20 años y medio. 20 años y medio. Entonces servía, como digo, ya era servidor de un grupo también igual. Predicaba los seminarios y los crecimientos, y justo llegó en San Bartolo mismo, había un grupo de oración ahí y me tocó dar el crecimiento 1. Y en el crecimiento 1 la metodología de la renovación es que se hacen los grupos de pastoreo y se asigna a una persona que pastoree el grupo. Entonces yo era el pastor de un rebaño desperdigado donde había una ovejita descarrilada y que yo le dije, esta oveja tengo que llevarla a mi redil. Bueno, entre mí, eso lo digo de broma, pero pienso que el Señor ya tejía los hilos para poder construir también nuestro matrimonio que también está pero muy basado en Dios. Entonces yo daba el seminario, recuerdo a Xiomara que
llamaba por teléfono a preguntar cómo se hace el deber de esto. Yo le explicaba por teléfono, nos hicimos amigos. Yo después me enteré que ella iba a misa en San Bartolo, de verdad. Pero a mí sí me impactó la presencia de mi esposa, de Xiomara. Y cada misa que había, porque programábamos misas de oración por los enfermos, hacíamos en Pifo, yo siempre trataba de acercarme y decir, regresémonos juntos, vamos conversando, y yo me daba una vuelta y ya no estaba. Entonces yo decía como que me hace esos desplantes, pero bueno, la perseverancia, el que persevera hasta el final, alcanza, ¿no es cierto? Entonces recuerdo que en alguna vez ya nos hicimos amigos, empezamos a conversar y creo que surgió. Bueno, Xiomarita, cuando converse de ese tema les ha de explicar un poquito más. Sí, porque la otra parte, porque yo me declaré, le dije que le amaba y mi esposa me dio un parón en seco. Me dijo, ¿cómo me amas si no me conoces? Me frené en seco, pero ahí me arriesgué. Y bueno, desde ahí fuimos novios, ¿no? Desde ahí fuimos novios. Fuimos 1 año y medio de enamorados, nos planeamos casarnos, nos casamos, fue una boda, yo digo, hermosa. Nos casamos en el Colegio de las Doroteas y fueron invitados, todos los invitados eran los del grupo. Los del grupo, la mejor fiesta, sí. Eran hermanos del grupo, amigos, conocidos. Cerca de más de 200 personas en nuestra boda. Desde que nos casamos, Dios, yo era como un llanero solitario. Siempre predicaba solo, iba solo a los retiros y tantas cosas, ¿no? Porque ya me desenvolvía solo. Mi esposa me hizo entender una cosa, que debo aprender a caminar en pareja. Si ya nos casamos, tenemos que aprender a caminar en pareja. Los primeros problemas que tuvimos justamente fue por eso. Porque yo iba solo y mi esposa se quedaba en casa. Y ya se embarazó, o más dicho, nos embarazamos de nuestro primer hijo y yo seguía saliendo. Entonces, como que fue algo duro, ¿no? Algo bien difícil. Un cambio. Sí, yo estaba acostumbrado a estar al frente cantando o predicando. Y cuando mi esposa me dijo, si me amas, tenemos que ir al grupo de parejas. Y yo le digo, claro que te amo, voy a ir al grupo de parejas. Pero me sentaba atrás, escuchaba, me parecía aburrido. Obvio, ¿no? A veces uno tiene una metodología y uno tiene que escuchar y respetar también lo que los hermanos enseñan. Pero mi esposa me dijo, tranquilo, ya nos han de llamar a servir, ¿no? Espera con paciencia, ya nos han de llamar a servir. Y fue cierto, no esperamos más 1 mes, 2 meses, y nos llamaron a ser parte del equipo de apoyo. Fuimos parte del equipo de apoyo y ahí sí uno ya en su papayal, yo ya cantaba, predicaba. Hacíamos prédicas con mi esposa, a veces sentados, escribiendo, discutiendo. No, esto no es así, esto sí, no, ¿por qué dices esto y por qué tú dices lo otro? Creo que también ahí el Señor también fue moldeando nuestro matrimonio, porque así quizás hasta entendernos a la parte del hombre, la parte de la mujer, lo errado que estábamos y cómo teníamos que ir mejorando. Entonces fuimos cambiando en eso, mientras predicábamos, fuimos aprendiendo. Xiomara también siempre dice lo mismo cuando estábamos enojados, íbamos enojados al grupo. Nunca dejamos de ir al grupo, ¿no? Así estemos peleados, enojados, nunca dejábamos de ir, porque sabíamos que ahí en Dios íbamos a encontrar la solución. Entonces recuerdo eso, que nuestro compromiso de enamorado siempre fue ¿no? Yo me enamoro de Jesús primero y después vienes tú. Entonces mi esposa también me decía, sí, primero me enamoro de Jesús y después vienes tú. Entonces nuestra escala o nuestro nivel de personas importantes es primero es Dios y luego venimos los esposos. Pienso que eso también es una base importante, ¿no? Para no idolatrarnos mucho nosotros, y si en algún momento fallamos, no que el golpe no sea tan doloroso. Entonces pienso que es clave sembrar tu vida profesional con este escalafón. Dios primero, luego tu vida profesional. Creo que todo marcha bien así cuando somos jóvenes. Cuando somos casados, de la misma manera. Cuando tenemos hijos, de la misma manera, ¿no? Dios, el esposo y los hijos después. No invertir los roles ni invertir las prioridades, porque pienso que ahí es donde las parejas sufren mucho, ¿no? Entonces, al 1 año y medio nos casamos y empezamos a hacer este camino pastoral ya juntos,
sirviendo al Señor. No hemos parado desde que nos casamos hasta ahora. En este tiempo ya tenemos 30 años de casados ya. 30 años de casados, 30 años sirviendo en pastoral familiar, evangelizando a muchas familias. Dios nos regaló también la gracia de poder formar una comunidad dentro de la renovación, una comunidad que se llama Familias con Jesús, que justamente tiene este objetivo de evangelizar a las familias, ayudar a que muchos matrimonios se restauren, que hijos perdonen a sus padres, que vean en sus papás el que sí se puede cambiar y que ellos sean personas que oran por sus papás, ¿no? Porque esa es una de las cosas más gratificantes que uno puede hacer. O sea, cuando uno encuentra un matrimonio quebrado, roto, y si uno le da una palabra de aliento o le ayuda a encontrar, sobre todo lo básico, la paz inicial para empezar a hacer un proceso de sanación, de perdón, y esa familia se restaura, pienso que es lo más hermoso que una persona puede sentir. Una de las experiencias que a mí también me ha tocado mucho el corazón y de pasito los tocó a mis hijos, porque mis hijos siempre se criaron en las bancas de la iglesia, ¿no? Como yo les digo y como les acabo de contar, nosotros nunca paramos. Y tocaba una prédica y el guagua en el brazo. Tocaba un retiro, pues llevamos juguetes, un cartoncito ahí, le hacíamos un cartón, jueguen ahí. Mientras nosotros predicábamos, nuestros hijos estaban ahí escuchando las prédicas, creciendo con el resto de hermanos de gente que participaba. Nunca nos hemos detenido. Entonces, cuando los hijos van creciendo un poco, es como que dicen, ya mucho de esto. Me diste demasiado y ahora sí, déjame respirar. Entonces, nosotros como padres, pienso que tenemos que aprender a ser inteligentes y a negociar. Un día me invitaron a mí a llevar una adoración al Santísimo en un encuentro juvenil en el Carmen. Entonces, yo quería que mis hijos vayan. Entonces, les digo a mis hijos, vámonos el viernes a la playa. Viajamos en la noche, llegamos a la playa, estamos ahí el sábado, en la tarde salimos al Carmen, vamos a la evangelización, estamos en la adoración, oramos y luego nos regresamos a la playa. Mis hijos, excelente papi, vamos. Agarramos viaje, nos fuimos. Ya el sábado era tiempo para salir, les digo a mis hijos, vamos. Y me dicen, no, anda nomás tú. Le digo, no, vinimos con esa condición. Y bueno, ahí me tocó convencerles. Y listo, nos fuimos acá, fuimos al Carmen a predicar. Recuerdo que prediqué y vi a muchos hijos de los papás que habían hecho los retiros con nosotros. Y recuerdo que después de que ya terminamos el encuentro, muchos jovencitos se acercaban y me decían, hermano Juan, gracias porque salvó nuestra familia. Obvio, ellos dicen gracias pensando que nosotros hacemos algo, ¿no? Yo les decía, gracias a Dios, ¿no? Nosotros simplemente instrumentos, gracias a Dios. Pero ¿saben qué impacto provocó en mis hijos? Un impacto grande. Porque ellos ahí entendieron que a veces nosotros ni siquiera a esos muchachos les habíamos evangelizado a sus papás. Entonces ellos entendieron que lo poco que uno hace en un miembro de la familia afecta a todos. Y bueno, ellos dijeron, qué chévere papi, cuando ya regresamos a la playa me decían, qué chévere papi, qué bonito que te dicen los hermanos. Les digo, sí, les digo, bueno, primero, gloria a Dios, y segundo, les digo, aprendan ustedes también eso, aprendan, que si estamos aquí en este camino y Dios nos usa, nos tiene que usar algún rato. También mis hijos se comprometieron a hacer retiros juveniles, acompañaban en la comunidad también a hacer eso en sus tiempos libres, ya luego antes de la universidad, pero colaboraban muchísimo también con eso, igual con sus tropiezos y todo, pero se metieron también a servirle al Señor. Entonces pienso que son cositas que te ayudan a entender que Dios es fiel y que cuando uno le sirve, Dios jamás no se hace loco, o sea, no tiene palabra de hombre para mentirnos y decirnos, esto yo no te dije, no te voy a cumplir. No, Dios es fiel y Dios lo cumple. Mis hijos ahora son grandes, tengo 4 hijos adultos. El primero tiene 29 años, el segundo cumplió 27. Mi tercera hija tiene 24. Y mi última hija 19 años. Entonces,
Tengo hijos adultos que han crecido en torno a la renovación, en torno a la palabra, a las misas largas, de fusión al Espíritu Santo. Ellos dicen largas, pero son misas que tienen un sentido especial, ¿no? Pero han vivido esa experiencia y ahora en sus profesiones también igual le han dado el corazón al Señor. Hace poquito, en este año 2026, empezamos con un retiro de ayuno, donde fui con todos mis hijos, menos uno que no está en el país. Pero qué alegría verles a ellos también igual ahí, haciendo ayuno, orando, buscando sanación interior. Porque también como padres, no es que hemos sido padres perfectos, también los hemos lastimado, nos hemos herido. Quizás el mismo hecho de también de servirle al Señor y dejarles solos algunos momentos también les causa herida. Pero si les hemos herido, sabemos a quién acudir para sanar. Ese es Jesús. Entonces volvemos a Jesús y el Señor empieza a hacer su obra con ellos, ¿no? Eso, algo que a lo mejor me salté también igual, que es importante que también igual sepan, es que Dios hace milagros. Y cuando mi primer hijo tenía cerca de año y medio, a mí me detectaron un tumor en el pulmón derecho. Todavía tengo la piedra aquí en el pulmón. Cuando canto mucho tiempo largo, siento las punzadas en el pulmón. Pero sé, cada vez que me punza, digo, Señor, tú estás ahí obrando. Yo sé que tú obraste ahí. Recuerdo que cuando salí del IES, salí llorando porque me pusieron un cuadro terrible. En ese tiempo en el IES había que hacer cola, madrugar, amanecerse en la calle. Como yo trabajaba yo en el periódico El Comercio, me sacaron cita rápido a neumología y tantas cosas más. Bueno, el médico me preguntaba si orinaba sangre, si tenías dolor en el pulmón, o sea, si tenía hinchazón, inflamación en el estómago, un poco de cosas, un cuadro medio grave, ¿no? Yo le decía que no tengo todo eso. Entonces me mandó a hacer el examen y ahí salió que tenía este tumor del tamaño de una moneda de 50 centavos. ¿Ya? Todavía sigue ahí esa piedrita ya calcificada para la gloria de Dios. Pero cuando salí yo del IES, yo salí llorando y le dije, Señor, recién me caso. Mi hijo está pequeño. Y si tú me quieres, Señor, llevar, yo sé que a ellos no les va a faltar nada. Pero no tengo miedo por ellos, tengo miedo por mí. ¿Qué te he dado, Señor? ¿Qué te he dado? Mis maletas están vacías, mis manos están vacías, Señor. Dame tiempo, dame un momento, dame tiempo. Déjame trabajar por tu reino, déjame hacer algo por ti. Y llegué a mi casa, le abracé a mi esposa, lloramos juntos y mi esposa, como todas las mujeres, rápido, oración. A pedir oración. Pedimos oración a los hermanos de la comunidad. Mucha gente empezó a rezar, a orar por mí. Eso es lo bonito de las cadenas de oración, ¿no? Cuando uno está en un chat de oración e intercede, Dios responde. Y ahí la palabra de Dios es tan fiel cuando dice, cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, el Señor se lo concede. Eso lo podemos ver hoy en la actualidad. En los chats, cuando alguien dice, oren por mi primo, oren por mi hermano, oren por mi abuelita, y todo el mundo empieza a orar. Ya más de 2 se han puesto de acuerdo. Y ahí pasan y ahí suceden los milagros. Entonces, en ese tiempo no había chats, solo era el teléfono convencional, pero Xiomadita se encargó de llamar a todos los hermanos a pedir oración. Oraron por mí y cuando me tocó la cita con neumología, el informe del radiólogo era que tenía un tumor que tendía a crecer. Y el neumólogo revisa la radiografía y dice, ¿por qué ponen esto en el informe? Este nódulo está calcificado. Me dice, hijo, tranquilo. El 99.9% no tienes nada. Tranquilo. Yo dije, gloria a Dios. Ahí delante en el consultorio con el neumólogo. El neumólogo y una neumóloga que se coló ahí y que empezó a ver mi radiografía y decía, qué raro, parece que le ha dado tuberculosis, porque mira acá, mira por acá, mira por allá, y le digo, el raro está sentado frente a ustedes. Pero en mi niñez me había querido dar tuberculosis. Y se formaron unas como calcificaciones en el pulmón y producto de esto, este tumor o este nódulo.
Entonces yo entendí una cosa. No sé si el radiólogo se equivocó en el informe o el neumólogo se equivocó en su lectura de la radiografía. Yo solo sé que tengo un Dios poderoso, que cuando la gente le clama, que cuando las personas oran, Dios responde. Entonces, ¿qué hice yo? Dios me dio una segunda oportunidad. Me dijo, Juan, a llenar las maletas. A llenar las maletas. Claro. Ese es el otro problema a veces de los creyentes, ¿no? Ofrecemos algo a Dios y cuando ya el Señor tan misericordiosamente nos saca de ese hueco, nos olvidamos y empezamos a vivir nuestra vida sin Dios. Entonces, obvio no, pienso que no debemos ser así, pero yo sí me preocupé de eso. Entonces yo dije, si me hiciste tal milagro, Señor, yo no quiero dejar mis maletas vacías. Me puse a trabajar por Él, por su reino, junto con mi esposa. Hemos sufrido mucho, porque el camino del Señor también nos ha hecho sufrir mucho. Pero más han sido las resurrecciones que hemos vivido. La resurrección, morir con Cristo es lindo, doloroso. Resucitar con Cristo es mucho mejor, mucho mejor. Sí. Entonces, eso es lo que hemos vivido. Nuestra comunidad tiene ahora 23 años. La comunidad Familia Son Jesús. Somos cerca de 34 células a nivel nacional. Solo le quiero decir a mi Jesús que si todavía faltan llenar maletas, me he de seguir esforzando por llenar las maletas, porque creo que Dios se merece eso y mucho más. Amén. Sí. Eso les puedo compartir. No sé qué más quieren saber. Yo me siento muy conmovido, ¿no? con toda su experiencia y principalmente desde que su mamá le invitó. O sea, yo creo que cada joven hemos sentido también como que nos invitan y no queremos al inicio. Y después cuando empezamos así a caminar, y eso fue creo que también en mi caso, porque yo al inicio yo no quería. Y sí, dije ya después de estar en la catequesis, ojalá ya tenga un caminar, pero desde los 10 años yo he estado tanto en la catequesis, me invitaban a convivencias, no me sentía como que satisfecho, pero yo quería descubrir un poco más. Entré a grupos juveniles, pero tenía esa sed de conocerle un poco más, tener esa cercanía, y hasta que me invitaron a un momento de adoración. Justo fue de renovación y en el 2017. Era en Santo Domingo que hubo un exilio allá. Uh-huh. Y fue una experiencia sumamente, para mí, la más única que haya vivido. Y desde ahí dije, no, necesito conocer esto, necesito descubrirle a este Dios que yo no conozco, necesito saber muchas cosas más. Y me sentía como que no sé nada de todo lo que he experimentado, todo lo que se ha vivido, no sé nada. Y cada día es un crecimiento, cada día es como que un renacer con el Señor, esa pregunta y ese llamado. Y como dice, llenar la maleta, chuta, no. Creo que para todos los servidores es ese sentir, ¿no? El de poder tener ese llamado y decirle sí al Señor, cueste lo que cueste. A veces yo no tenía ni dinero para poder viajar y a veces Dios ya ponía. Uh-huh. Hasta tenía que ir a dar un servicio que era justo en el jubileo, pero ahí sí no contaba ni con apoyo ni con nada, y tenía un celular que recién me había comprado. Vendí mi celular y con eso pude viajar y poderle servir. Desde ahí dije, ya, los celulares para mí ya se quedaron ahí, porque pasaba sin teléfono como 2-3 años, pero no me importaba. Y el servicio realmente me llenó. Y escucharle, ¿no? Cómo es su servicio es realmente muy conmovedor para mí. Así que, mi hermanito, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Yo creo que no solo para la comunidad de Familias con Jesús, sino para todos los jóvenes que quieran conocerle al Señor, que quieran saber cómo caminar, pues llamar
llamarse principalmente en qué estoy fallando, si algo necesito, preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que más necesito? Y si dan a coincidir que es Dios, pues arriesgarse a decir un sí sincero. La clave también es no detenerse, Exacto. porque la juventud se aleja de Dios porque comete errores. Y a veces las personas que presentamos a un Dios, lo presentamos tan alto o demasiado. Dios es perfecto, pero ante la gente, un Dios que te exige tanta perfección, los jóvenes dicen, yo no puedo, esto no es para mí. Por eso sigue sirviendo y síganle sirviendo ustedes con sus defectos, con sus errores. Dios en su momento siempre se reirá de sus errores, como se ha reído con los míos. Pero siempre nos invita a no detenernos y a seguir. Porque cuando mi error me empieza a juzgar, los jóvenes empiezan a retroceder y quizás empezamos a retroceder y a sentirnos indignos. Entonces la cosa aquí es no detenerse. Fallé, listo, Señor, perdóname, búrrate de mis errores, Señor, ya vas a ver, voy a mejorar y seguir, y seguir, y seguir, no detenerse, no detenerse. Yo me acuerdo de un ex en Santo Domingo. Yo fui con mi familia esa vez, fui con mi esposa y mis hijos, mis 3 hijos, y nos dieron el hospedaje. Esto también es bonito del encuentro carismático, ¿no? Que las familias que te reciben con tanto amor y a veces no tienen. Sí. Entonces llegamos a una casa, nos acomodaron en una sola habitación en 2 camas y había que pasar el campo y había una letrina allá para ir al baño. Y yo me acuerdo que me levanté, caminé un poco para irme al baño. Cuando regresé a ver a mi izquierda, en una obra gris, dos bancas unidas, la hermana dueña de casa durmiendo en las bancas. El amor de la gente, a veces, si uno no abre los ojos, uno no es capaz de contemplar cuánto a veces la gente ama y es capaz de deshacerse de sus privilegios, de sus comodidades, para que alguien que es peregrino venga. Me acuerdo que ese día oramos mucho por ella, nos hicimos amigos de esa familia muchísimo. Y el Señor, digo, en la escasez, la gente es generosa. Por eso yo digo que no hay pobre que no pueda dar algo. Y todos podemos dar algo. Tenemos que aprender a ser generosos, a dar, a compartir con los demás lo que tenemos, ¿no? Y esa fue una experiencia bonita. Igual mis hijos también vivieron esa experiencia. Yo he visto a muchos jóvenes, te he visto a ti de joven. Claro, he visto a muchos jóvenes. No, mucho más joven. Gracias. Mucho más joven. En los encuentros juveniles, no sé si te acuerdas, pero Estaba en el Kenos. En el Kenos, sí, Santo Domingo. Sirviendo, apoyando a los jóvenes en lo que se pueda. ¿Por qué? Porque también en nuestra comunidad también aprendimos una cosa. Formamos la comunidad como parejas, pero empezaron a nacer los hijos. Y cuando empiezan los hijos, uno dice, ¿y ahora qué hago con ellos? No los puedo dejar en la casa. Entonces empezamos a formar el grupo de niños. Y el grupo de niños, los hijos empezaron a crecer y ya están grandes. Estos ya no son niños, son adolescentes. Formemos el grupo de adolescentes. Buscábamos una hermana que sea parvularia y venga a dirigir el grupo. Y empezamos con eso. Entonces, por eso digo, Dios no es que nos quita algo. Y a veces mucha gente se escuda en la familia y dice, no, es que mis hijos están chiquitos, no puedo. No, es que mis hijos ya están demasiado grandes, ¿quién les controla? Y a veces por la familia dejamos de acudir a Dios. Pienso que la familia, servirle al Señor y ponerle como excusa para no servirle al Señor a la familia, pienso que es un error. Porque Dios nos bendice con la familia. Dios nos bendice con los hijos. Dios nos bendice con una pareja. Entonces jamás podrá ser una excusa para decirle no puedo, Señor, porque ya me casé. ¿No? Más bien hay que acomodar los tiempos, hay que seguir, ¿no? O sea, digo, no detenerse, hay que seguir sirviendo al Señor y darse los modos. En la creatividad Dios nos hace crear cosas. Creamos el grupo juvenil después y nuestra comunidad
tiene los grupos juveniles, los grupos de niños, grupos de adolescentes, donde los niños van creciendo y van aprendiendo. Hacemos retiros de niños, retiros de parejas, retiros de adolescentes, retiros de jóvenes, de hombres y mujeres, porque creemos que Dios puede tocarnos en todas las áreas de nuestra vida y si llevamos jóvenes sanos, niños sanos, les ayudamos a crecer en salud espiritual, pienso que formamos una familia más sana, no tan vulnerable, no tan que pueda ser captada por vicios o por otras cosas, ¿no? Haciendo eso pienso que ayudamos mucho a que las familias hagan un camino no de perfección, pero sí un camino más estable, más sano, de un ambiente donde haya confianza, donde haya amor, donde haya respeto, donde haya valoración entre padres e hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos como comunidad. Entonces, la clave es no detenerse, seguir luchando con nuestros pecados. Dios nos conoce, pero pienso que Dios no nos va a juzgar por las veces que hemos pecado, sino nos va a decir, te levantaste muchas veces, lo intentaste muchas veces, te esforzaste muchas veces. Quizás no llegas como santo acá al cielo, pero lo intentaste duro, lo luchaste. Entonces capaz que el Señor sí nos dice, pasa. Bueno, yo tengo la esperanza, mi Señor, que me diga, pasa, bendito de mi Padre. Y es eso, o sea, Señor, aquí estoy luchando con mis pecados y todo, pero dándote lo mejor que tengo. Amén. Muchas gracias, hermana Juanita, porque en realidad creo que no ha sido ni siquiera necesario hacerle preguntas. Nos ha dicho todas las pautas de lo que necesitamos. Creo que nos ha dado a conocer gran parte de su vida, esas partes importantes en las que ha sabido escuchar a Dios y en las que ha sabido decirle sí para el servicio. Yo creo definitivamente que sus maletas están llenas, sus maletas están totalmente llenas, pero cada que una se va llenando, Dios le va entregando otra. Porque definitivamente creo que son un instrumento muy importante para él, son un instrumento muy útil, porque tal como lo dijo, han logrado llegar a una persona de la familia y que esa persona pueda convertir a su demás familia. Y yo creo que eso es lo más valioso para él, y justamente creo que la mayoría de personas que hemos pasado justamente por este podcast hemos salido de ahí, hemos tenido este cambio desde un retiro, desde un encuentro, desde una evangelización de una de las personas que pertenezcan a esta pastoral. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en realidad cuando escuché una plática suya fue justamente esa, la convicción, esa confianza con la que usted habla, esa confianza de la que nos hace llegar de Dios, y que en realidad creo que nosotros no nos imaginábamos este momento, no lo teníamos aún en lista, porque a veces vemos ciertas cosas un poco inalcanzables, pero siempre es Dios obrando, siempre para Dios su tiempo es perfecto. Él sabe cuándo hacer las cosas, Él sabe cuándo enviarnos a las personas y nos llegan justamente en un momento adecuado. Y a mí en realidad yo creo que más de 2 veces estuvimos al borde de quebrarnos un poco porque aprendemos a ver a Dios hablando en estas personas, y uno aprende, como yo he dicho, aprendemos a escuchar sus respuestas. A veces nos hacemos tantas preguntas como personas que queremos dar un servicio, nos hacemos tantas preguntas, nos juzgamos muchas veces nosotros mismos, nos cuestionamos el si servimos o no para servir. Y es justamente usted aquí respondiéndonos a través de Dios, a través suyo. Entonces, como yo digo, le repito, sus maletas están totalmente llenas, pero Dios siempre tendrá una vacía para entregársela y seguir llenándola más. Ahora caigo en cuenta cuando sé decir yo que Dios nos da la paz, pero no nos deja en paz. Sí. Creo que por ahí va. Entrego maletas y me sigue poniendo Toma las vacías, otra, Diosito sí. Santo. Creo que es Sí, eso. yo creo que Bueno, sí. pero mientras podamos ser útiles para el reino, hay que ser útiles para el reino. Sí, muchísimas Igual, gracias. No llegamos solos del cielo, ¿No? Siempre está un hermano, siempre está esa compañía, esa guía. Y sobre todo, si es guiado por el Señor, pues mucho mejor. Claro, y pienso que hay que experimentarle a Dios, pedirle a Dios que si uno quisiera ver un milagro de Dios, uno tiene que decirle, dame un milagro, hazme ver un milagro. Yo me acuerdo con mi esposa, no sé si ella les cuente, pero a mí me emociona, es un milagro que también nos hizo con mi segundo hijo, Daniel. Cuando nació nuestro segundo hijo, él nació con un problema de lagrimal en sus ojos.
siempre se le tapaban los ojos. Amanecía con los ojos cerrados y ya fuimos al oftalmólogo. El oftalmólogo dijo, si no se destapa hasta los 6 meses, hay que operar. Entonces fuimos a una misa de oración por los enfermos y la voz, esa voz que habla en lo interno, me dijo, tu hijo está sano. Yo llegué a la casa, le abracé a mi mujer y le dije, Xiomarita, el Señor dijo que el Señor le sanó a Daniel. Y qué alegría que uno siente. Yo me acosté a dormir, el otro día me levanto, Daniel, con lagañas los ojos. Al siguiente día, Daniel, con lagañas los ojos. Ya íbamos cerca de los 6 meses. No, me acuerdo que con mi esposa nos arrodillamos, fuimos al grupo de oración con mi hijo, Daniel igual, en brazos, oramos, alabamos, cantamos, o sea, con alegría. Y yo llegué a la casa, me arrodillé, me puse a llorar, le dije, Señor, si yo generé esa voz en mi cabeza, porque también podemos ser nosotros también, ¿no? Le dije, perdóname, pero yo sé que tú lo puedes todo. Yo sé que tú lo puedes todo. Si tú quieres, Señor, sánale. Si no, como tú quieras, Señor, utiliza al médico para que el médico sea quien le sane, pero como tú quieras, Señor. Entendí y me dejé de obsesionar por eso, ¿no? Me fui a dormir, me acosté, cuando el otro día, ni me acordé al otro día, me levanté como, es que estaba tan obsesionado que yo siempre iba a la cuna a verle a mi hijo. Y me acuerdo que ese día me levanté, me fui a la cocina, estaba preparando el desayuno cuando ya le oigo al Daniel que se empieza a despertar, a llorar. Me acerco y le veo con sus ojos abiertos, los ojos totalmente limpios. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Por eso hay que pedirle a Dios un milagro, ¿no? Hay que decirle, Señor, dame el milagro que necesito yo. En un familiar, en la vida de uno mismo. Decirle, dame ese milagro, Señor. O sea, yo te voy a servir, pero hazme experimentar que estás ahí, que estás acompañándome ahí, o sea, que estás ahí guiándome. Porque eso es lo bonito. Y creo que han sido las palmadas que Dios nos ha dado a mí y a mi esposa en el matrimonio para hacernos avanzar. O sea, nos ha dicho, aquí estoy. ¿Y saben qué hacía mi hijo Daniel? Mi hijo Daniel tiene unos ojos preciosos. Tiene unos ojos verdes, medios azulados, medios raros. Se ponía gafas para no dejarse ver los ojos, pero unas gafas fluorescentes, miras. ¿Qué más llamaba la atención? Esa también es otra historia con mi hijo, pero bueno. Eso digo, Dios es tan lindo que nos da esas palmadas y nos hace saber que camina con nosotros, que está ahí. Como digo, no somos perfectos, pero el perfecto es Dios. Y si yo estoy a su lado, pegado, todo lo que pase y que esté controlado por Dios será para nuestro bien familiar y para el bien de nuestra vida espiritual, para todo. Entonces, ustedes que nos están escuchando allá en el podcast o que nos están viendo, pídale un milagro a Dios, pero no solamente le pida por conveniencia, sino busque a Dios, pídale su milagro y confíe, porque el Señor siempre responde, ¿no? Hay que hacer esta experiencia. Ustedes que saben de esta experiencia de Dios, saben que el Señor responde. Así que algún rato conversaremos de los milagros que el Señor les puede conceder también a ustedes. Bueno, mi querido hermano, pues agradecerle su predisposición, su tiempo, prácticamente ese mensaje, ¿no? De continuar, de seguir continuando y que no nos cansemos, ¿no? De pedirle al Señor. Agradecerles también a cada uno de ustedes que nos están observando, que nos sigan, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo, pues mi hermanito con todo el gusto les puede estar ayudando. No nos queda más que podernos despedir, agradecerles por su tiempo y nos estaremos viendo en un próximo programa. Hasta la vista. Dios les bendiga. Hasta luego. Te adoraré porque tú me has creado. Gracias daré porque me has rescatado.